La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Felipe Noguera, apasionado por la educación, escritor, conferencista, fundador del Jardín El Arca de Noé, amante del fútbol y el intérprete del Gato Aguirre, uno de los personajes más bonitos que nos ha regalado la televisión colombiana. De su retiro, de la actuación y de sus alegrías y tristezas hablaremos hoy en esta Habitación Invisible. Bienvenido. Muchas gracias, Marta, qué bonita presentación. Hace rato no iba a entrevistas y esto como que es muy satisfactorio, gracias. Bueno, pues bienvenido, estoy muy contenta de que esté aquí. Para mí, de pies a cabeza, era así como la cita imperdible los domingos, ¿verdad? ¿Que eran los domingos? Los domingos a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Correcto. Esa serie de televisión yo creo que juntaba tres de las cosas que usted más ha amado durante la vida, que son los niños, el fútbol y la enseñanza. ¿Desde ese momento lo tenía como tan claro? Yo creo que lo tenía claro mucho tiempo antes. Yo esas tres cosas las amaba desde que nacieron mis primeros sobrinos y jugaba mucho con ellos y me invitaron a unos paseos maravillosos para cuidarlos. Entonces estaba conectado con los niños. El fútbol desde que tengo memoria. Y la educación también la llevo adentro porque mi mamá fue profesora y entonces todo el día nos daba clase, más o menos. Entonces esas tres cosas están en mi vida presente siempre. Juana Uribe, la gigante Juana Uribe, escribió este personaje que es un exfutbolista que se tiene que retirar por cuenta de una lesión y entonces se dedica a enseñarles a los niños de su antiguo barrio, funda como una academia de fútbol. ¿Usted sentía que era usted? Porque se parece... Yo no solo sentía que era yo, era yo. Yo incluso pues tuve la suerte de ser muy amigo de Juana desde que estábamos en el colegio, íbamos a fiestas juntos y Juana cuando se empezó a cranear esta serie habló mucho conmigo. Habíamos hablado desde antes, incluso cuando hizo una serie de Loca Pasión con Carlos Vives. LP. LP Loca Pasión y yo fui el profesor de Carlos de Cometa, de volar. Y desde ahí como que me despertó las ganas de actuar. Yo actuaba cuando estaba en el colegio, estaba en el grupo de teatro del colegio y entonces ahí con Juana y después cuando pensó esto, incluso ella me fue a ver jugar a los Andes y hablamos mucho de fútbol y hablamos mucho de cosas y también le metieron lo del accidente porque era un accidente que yo había tenido en realidad en la vida. Entonces sí, yo siento que a pesar de que hubo unos personajes o unos actores muy famosos en su momento que estaban aspirando a este papel y hubo casting, yo siempre estaba seguro que era usted. Que yo lo iba a hacer. Un poco como Pablo, yo la entrevisté a ella en algún momento y ella me dijo que Pablo, el personaje del niño protagonista, estaba basado mucho en Carlos Fernando Galán, que era era su primo de Juana, y era un apasionado por el fútbol también. Entonces me imagino que ella cogió muchos amigos, gente cercana a ella y los incorporó a la serie, no sé, pudo haber sido. Yo estoy seguro de eso, yo creo que eso es lo que hacen todos los escritores, la gente que hace televisión, la gente que hace literatura, pues se agarra mucho de la vida y mezcla cosas de aquí y de allá para hacer cosas maravillosas como en su momento fue De Pies a Cabeza. Entonces sí, sin duda. Bueno, usted participó en un montón de series, son como 10 novelas, series y demás, pero se quedó siendo el Gato. Así como Manuel José Chávez, que ha hecho 1000 cosas, pues sigue siendo Pablo, o Jorge Soto es el Chiqui, y a donde vaya sí. Jorge Soto será el Chiqui, Alexander Ortiz será Nano. Sí. Incluso tuvo una cosa muy fuerte en Pandillas, Guerra y Paz, pero seguirá siendo Nano. Usted es el Gato. Sí, eso fue así, pero a mí no me molesta, a mí me gusta, porque fue un personaje tan bonito que dejaba tantas lecciones que es muy satisfactorio, pero a veces yo estoy por ahí en algunos lados y la gente me dice, pero usted solo hizo un papel en su vida, y yo le digo, no, yo creo que por lo menos 15 o 17 series, novelas, cuentos del domingo, hice de todo, pero en el imaginario de la gente solo está, hay mucha gente que solo hice De Pies a Cabeza. No se peleó nunca con el Gato, no llegó un momento como, ay, estoy aburrido, estoy mamado
de que me digan en la calle el gato, el gato, el gato, si he hecho un montón de otras cosas. ¿No hubo como ese conflicto en algún momento también como de hastío hacia el gato? Sí lo hubo. Dijéramos que al final sí tenía problemas, pero más que todo era por las grabaciones, por estar ocupado los fines de semana. Yo ya tenía 2 hijos y mi esposa trabajaba durante la semana y entonces el fin de semana era muy duro para ella y eso generó un conflicto. Y ese conflicto, pues en la productora me ayudaron y empecé a grabar solo un día del fin de semana, pero en todo caso yo creo que ya había llegado como a su término la serie. Yo creo que ya habían crecido los muchachos, ya estaba cambiando otra cosa y fue un buen momento para terminar. Eso lo hablamos con Juana, se habló allá y las cosas buenas tienen que terminar, no puede seguir eternamente porque yo creo que se hubiera dañado. Entonces fue bueno. Pero no se terminó, o sea, siguió la gente reconociéndolo a usted como el gato. Ah, sí, sin duda, y eso pues repitieron la serie un par de veces por ahí, se vendió a otros países y sin duda seguí siendo el gato. Y de verdad que en muchos lugares yo llego y la gente cree que solo hice un personaje, que solo hice el gato, que eso fue toda mi vida en la televisión y yo antes del gato había hecho muchas cosas y después también muchísimas más. Yo creo que pues sí, hice mucho en televisión, pero quedé el gato. ¿No hubo un hastío en algún punto como, ya no soy el gato, o sea, no soy el gato? Creo que de pronto en algún momento sentí eso, pero la verdad el cariño con que la gente se acerca a mí es muy satisfactorio, entonces yo creo que no vale la pena pelear contra eso, porque al contrario me ha traído tantas cosas buenas en la vida que yo le agradezco muchísimo a Juana, a Andrés Marroquín y al gato definitivamente, porque esa es la vida que yo me sueño. Entonces no le veo problema a que me sigan diciendo gato. Felipe, ¿fueron 17 años en la televisión más o menos? Más o menos, yo creo que sí. Sí. Y un montón de series, del Carretero, Pobre Pablo, bueno, en fin. La Maldición del Paraíso. La Maldición del Paraíso. Muchos Cuentos del Domingo, muchas. ¿Usted era feliz en los sets? ¿Era feliz frente a una cámara? ¿Era feliz haciendo completamente televisión? Era completamente feliz. Vivía dichoso, yo decía que era el mejor trabajo del mundo. Mi papá, mi papá que era buen costeño decía, no, tal vez por la primera serie que dice que fue El Carretero, que tenía como 10 novias en cada capítulo, una novia, entonces mi papá decía, no joda, le pagan por besar a las mujeres más lindas del país. Y entonces yo vivía muy contento y el trabajo en televisión era muy agradable, era muy rico, era lento, pues tuve unos directores maravillosos como Pepe Sánchez, como Jorge Alitriana, que más que televisión hacían cine y con una pasión inmensa y se demoraba mucho cada grabación. Andrés Marroquín, y yo creo que ese fue uno de los éxitos también de Pies a Cabeza. Cada capítulo nos demorábamos una cantidad haciéndolo hasta que quedaban perfectas las cosas y ahí era maravilloso trabajar. Después vinieron otras épocas. Ok, hablemos de las otras épocas después. Digamos que de todas maneras no todo era éxito, no todo era reconocimiento, también hubo cosas que lo marcaron mucho a lo largo de su vida, pues como hemos tenido todos y como nos ha marcado a todos muchas cosas que nos pasan, pero yo veo como 3 dramas muy fuertes, pueden ser más, no sé, pero veo 3 muy marcados, que puede ser el primero, el accidente gravísimo en la Cometa que le destrozó las piernas. El segundo, la muerte de sus padres con solo 4 días de diferencia. Y el tercero, supongo, todo el episodio terrible que pasó con su sobrino Rafael Uribe Noguera y la niña Juliana Zamboní. En una palabra, estos 3 momentos, ¿cómo los puede describir usted? La Cometa, ese accidente terrible. Pues yo no creo que sean solo 3 momentos, yo creo que la vida definitivamente es un drama y ahora que trabajo tanto en educación le trato de transmitir eso a las familias. La vida es difícil, la vida no es fácil, la gente se imagina que la vida y hoy se está cometiendo el error inmenso de tratar de educar a los niños en la felicidad, que no sufran para nada y ese es un error gravísimo. Desde temprano las tragedias en mi vida empezaron y no solo fue la primera la de la Cometa. Crecer en una familia tan grande con 8 hermanos no era fácil, era difícil las cosas. Entonces yo creo que esos 3 momentos son como el pináculo que la gente identifica,
Pero yo, fíjate que, por ejemplo, el accidente de la Cometa, finalmente lo he visto como algo maravilloso que me pasó, porque yo sufría mucho, yo tenía una vida existencial complicada porque no sabía qué hacer con la vida. Yo estudié economía, pero no me gustaba el fútbol, pero finalmente no tuve como el valor de dedicarme a ser futbolista, aunque estuve muy cerca. Entonces, cuando tuve el accidente... ¿Esto es parapente? ¿Esto es... Sí, es como, no es parapente, es cometa, que es hang glider, que se llama en inglés, pero ya casi no hay, infortunadamente, porque no hay dónde aterrizar, pero era muy rico, yo pasaba muy feliz volando en cometa. Pero digo, cuando tuve el accidente, como que ahí tuve la libertad de decir, voy a hacer solo lo que me gusta en la vida. Y ahí fue que me metí a estudiar actuación, incluso desde cero, cuando ya era economista y ya tenía trabajo. Entonces, finalmente, que fue una tragedia, fue algo muy bueno para mi vida, porque cambió el rumbo y terminé haciendo cosas que me fascinaban. Entonces, ya de ser una tragedia no es una tragedia, cambió por completo. Fue un punto, sí, fue un punto de giro. Pues la muerte de mis papás tampoco fue, dijéramos, que esa tragedia tan inmensa, fue duro en ese momento, pero después con el tiempo entendimos que eso es lo que mi papá y mamá siempre han pedido. Ellos tenían una relación maravillosa de pareja, aunque vuelvo y repito, con 1000 problemas, porque la vida no es fácil, pero después entendimos que ninguno de los dos se hubiera podido quedar solo. Y se fueron en perfecto estado de salud, digo yo, bien, llevando una vida normal, sin estar enfermos, que lo habían... decían siempre que no iban a vivir así, entonces también lo tomamos como algo bueno. Uno de sus hermanos, usted tiene 7 hermanos, ¿son 8? Sí. Uno de sus hermanos dice que su mamá se murió de amor. ¿Usted está de acuerdo un poco con esta afirmación? Yo creo que sí se murió de amor, de una pena inmensa, porque de verdad ellos tenían una relación muy, muy cerrada entre ellos dos. Y ella claramente en esos 2 días después de la muerte de mi papá, en el entierro y todo eso, repitió mil veces, no, es que yo no me quedo sola, yo me quedo sola. Y creo que logró su cometido. Entonces, eso de ser una gran tragedia no es tampoco una gran tragedia. Y lo tercero, una tragedia terrible, porque es una tragedia terrible de las peores que han sucedido en este país, para toda la sociedad, digo. Pero yo creo que se ha empezado a convertir en también en un ejemplo de algo que no puede suceder, de un sobrino que cayó mal en las drogas, en el alcohol, de tener momentos difíciles. Y hoy él es una persona que aprendió la lección, es una persona que se arrepiente inmensamente del daño inmenso causado a todo un país, y a él mismo y a su familia, pero yo veo toda la familia como resiliente, como aprendiendo de esto, y de hecho hace poco estuve con todos mis hermanos, como 10 días de paseo, y hemos llegado a la conclusión que este dolor tan inmenso pues también ha servido. Entonces la vida hay que verla de esa manera, lo que le pasa a uno es lo que le pasa y hay que sacar lo mejor de eso. Entonces no es que sea pues las peores tragedias del mundo, son tragedias que hay que superar y que tenemos que seguir adelante. El punto es cómo reaccionamos. Exactamente. Yo digo algo en mi libro que es, no podemos controlar nunca lo que nos pasa, lo que nos dicen, cómo nos tratan, no lo podemos controlar. Lo único que podemos controlar son nuestras reacciones. Y si aprendemos a controlar nuestras reacciones, pues podemos ser felices en la desgracia, en las cosas más complicadas. Volvamos a la actuación. Nos quedamos en el punto en el que todo estaba bien, actuando, protagonizando, teniendo un reconocimiento muy importante, porque de verdad era muy importante, y de repente desaparece. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Primero, mi esposa quería tener un año sabático, ella estaba más cansada que yo en el trabajo en el jardín, dirigiendo el jardín, lidiando con papás, y teníamos la oportunidad, teníamos unos hermanos viviendo y unos sobrinos viviendo en Puerto Rico, y nos fuimos a pasar un año sabático al lado del mar. Cuando volvimos de eso, ahí pues me alejé de la actuación bastante. Lo último que hice en serio fuerte fue una obra de teatro maravillosa con Ernesto Macauslan, La vida de Julio Flores, que fue algo que me gustó mucho allá en el Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla, y ahí vine de Puerto Rico a hacerlo. Cuando volvimos, como que la persona que teníamos dirigiendo el jardín renunció y dijo que se iba, y yo dije, no, pues yo lo tomo un tiempo, y empecé a hacerlo. Fuera de eso, la televisión había sufrido un cambio inmenso, habían entrado los canales privados,
y la manera de hacer televisión había cambiado por completo. De esa televisión maravillosa que yo conocí, que uno le salía un trabajo en una novela y duraba un año, y yo tenía una política que incluso algunos directores se molestaban y todo. Yo decía, no, yo hago una cosa a la vez está bien, ¿no? Y vivía muy rico, hacía mucho deporte, caminaba mucho en las montañas y me tomaba cada trabajo de la mejor manera posible y lo disfrutaba muchísimo. Pero pasamos a hacer una novela que se hacía en un año, en 3 meses, 4 meses, 3 móviles, 3 directores, y es algo con lo que yo no encajé, no pude, como que era muy difícil para mí saber que tenía escenas de un capítulo, de 20 capítulos adelante, de 40 capítulos adelante, en la misma locación, sin saber para dónde iba, qué estaba pasando, qué estaba haciendo. Yo me tomaba eso muy en serio, yo me lo veía, a diferencia de algunos otros actores, yo me leía por completo los libretos y sabía todos los personajes para dónde iban, qué hacían, y no lo pude volver a hacer en esa dinámica de trabajar tan rápido. Ya no había magia. Se desapareció un poquito la magia y se complicó todo. Y de hacer una televisión maravillosa pasó a ser una industria de producir rápidamente televisión. Y cada vez se volvió más difícil, incluso hasta cobrar, hasta pasar la cuenta de cobro, salirse de mi trabajo que yo tenía y no sé qué, y esto. Y poco a poco hice algunas cositas por ahí. Un día dije, no, yo vivo muy contento trabajando con los niños para ser así. Y si usted ve ahorita algo, no sé si sea buen televidente, si vaya a cine, etcétera, ve una película o ve una serie y dice, yo quisiera hacer esto, yo quisiera ser este personaje. ¿No le da, no siente algo ahí en la sangre Sí, todavía? claro que sí, por supuesto. Yo de hecho, siempre dije, no, yo algún día voy a volver a trabajar en televisión, eso no tengo duda, voy a volver a hacer cine. Estaba seguro de eso antes, mucho más seguro, como que tenía confianza en que eso iba a pasar. Yo dije, siempre se necesitan en cualquier producción gente de todas las edades. Más ahora que la humanidad se está envejeciendo tanto, cada vez veo más series de gente mayor, más series importantes de historias de todo, en las que las personas mayores somos, en medio de todo, protagonistas. Entonces, pero eso como que se ha ido posponiendo porque vivo tan rico el día a día, vivo muy ocupado. Hoy, por ejemplo, he corrido mucho, tuve una excursión al Jardín Botánico con 16 niños ayer también, me la paso trabajando con ellos, gozo mucho. Una de las satisfacciones más grandes que tengo es lograr, o que los niños logren aprender a montar en bicicleta, que aprendan una cantidad de cosas que para mí son las más importantes de la vida, como autorregularse, como aprender a tratar más bien a los demás, aprender a defenderse pacíficamente, y eso de transmitírselo a los niños y a las familias, me llena tanto que como que no he sentido la necesidad. ¿Y eso lo encontró usted en el universo del Arca? Sí, ahí. ¿Qué es el Arca? El Arca, ¿y qué pasa ahí? Es un jardín maravilloso que fundamos hace ya 30 años, cumplimos 30 años de fundado este año con mi esposa, y que yo dirijo ya hace por lo menos 10, 11 años. Siempre trabajé ahí, siempre fui el profesor de gimnasia, siempre los llevé de excursiones, pero desde que volví de Puerto Rico del año sabático, empecé a dirigir y cada vez es mejor, cada vez como que siento más satisfacción y paso mejor ahí. Entonces, es difícil pensar en eso. Sí me da a veces nostalgia de decir, rico, pero no porque diga, porque no creo en eso, que siempre las épocas pasadas fueron mejores, pero sí, la televisión o las cosas que hice eran muy satisfactorias y me gustaría encontrar algo parecido y no sé si lo puedo encontrar. Y viene también la escritura, viene el libro, vienen las conferencias que quiere hacer, que quiere dictar, que quiere hablar. ¿Cómo está eso en este momento? ¿Qué viene ahí? Pues me encanta, esa es otra de las labores fascinantes que hago, que es aconsejar papás y familias enteras en procesos de crianza, y me encanta dar charlas, y me encanta prepararlas y irle sumando cosas todos los días. Madrugo mucho, como a las 4 de la mañana estoy oyendo charlas de todo tipo, y entonces quiero transmitirle esas cosas maravillosas que oigo por aquí, las quiero mezclar por allá. Hay cosas pasando, pues gracias a la tecnología, es una magia lo que uno puede aprender por uno mismo. Entonces vivo feliz en eso. Me encantaría incluso dar más charlas, más conferencias, lo hago por ahora en el jardín, y bueno, nosotros somos socios y fundadores de unos que se llaman Jardines Origami, y trabajé también bastante, ya no tanto, pero trabajé también bastante ahí entrenando profesores, también dando charlas a los papás. Entonces es otra faceta que me gusta muchísimo. ¿La educación es lo que nos salva como sociedad? Sin duda,
Cuando entendamos eso, todo va a cambiar, todo va a cambiar. La educación es la base de la vida, pero la autoeducación, digo yo, no saber cosas, no el conocimiento, sino aprender a autorregularnos, aprender a controlarnos, aprender a tratar bien a los demás, como he dicho. Y cuando nosotros nos reeduquemos y aprendamos a ser felices con lo que tengamos, con lo que nos trae la vida, pues todo va a ser mejor y sobre todo tengamos mucho más en cuenta al otro. Esas son cosas que se aprenden, la gente cree que no, esas son cosas, la empatía se debe aprender, eso no nace. Los niños, todo lo contrario, los niños nacen con mucha agresividad, con mucho instinto de defenderse, de lograr las cosas, de cogerlas, de quitarle al otro, de rasguñar, de empujar, de pelear. Y nosotros los adultos tenemos que transmitirles ese conocimiento para que ellos sean capaces de aprender a respetar al otro y de ser felices con lo que hay. Es muy difícil criar, es muy difícil educar. Cada papá, pues hacemos lo que podemos, sin manual de instrucciones debajo del brazo, prueba, ensayo, error. ¿Es tan difícil? Sí es difícil, porque es que infortunadamente las cosas no producen resultados inmediatos. La gente está acostumbrado a A más B, C, y que yo hago esto y el niño me responde de esta manera, y no es una ciencia exacta. Educar, todo lo contrario, educar es como una magia, es algo que requiere de mucha paciencia, mucho tiempo y de verdad mucha dedicación. Entonces, para esta época moderna que la gente está con cuadritos de Excel haciendo, meto aquí estos ingredientes y me da esto, eso no es así en educación. Entonces sí es complicado y venimos de muy mala educación, la humanidad no ha sabido educar o ha educado muy mal durante mucho tiempo. Ahora no es que tengamos pues, el secreto y que ya sabemos, no, yo digo que esto es una ciencia que va avanzando todo el tiempo, no para, y hay cosas nuevas todos los días y se tiene que seguir aprendiendo, y hay confusiones, entonces pasamos de un extremo a otro, y al pasar de esos extremos a otros, pues se cometen peores errores que los que se estaban cometiendo antes. Entonces es algo infinito, yo creo. Hay frustraciones también. Hay frustraciones, ¿no? Muchísimas frustraciones, porque hay gente que tiene la vida perfecta, que todo le está funcionando, pero su hijo sale por otro lado y no le mete lo que sea y cree que con plata, con profesores, y no es tan fácil. Y tal vez no se acaba nunca, ¿no? No acaba nunca, no paramos nunca. Uno es hasta que exactamente, se muere. Y uno también es aprendiz siempre, uno tiene que mantenerse con esa actitud de siempre aprender, y de verdad que no paramos, y no debemos parar, debemos seguir tratando de reeducarnos para ser unas mejores personas. Y yo creo firmemente que en cualquier momento de la vida se puede hacer, se puede lograr, se puede uno reeducar y ser una mejor persona y no tener que esperar hasta edades muy mayores para entender eso, porque a veces la gente cuando ya está más madura o entra en la depresión de decir, la embarré en mi vida, lo hice todo mal, o por el contrario, cree que ya no hay nada que hacer. Y yo creo que sí se puede en cualquier momento de la vida ser una mejor persona y hacer las cosas mejor. Bueno, Gato, muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación, y yo sí no pierdo la esperanza de que las nuevas generaciones lo puedan ver en la pantalla, así como lo disfrutamos tanto nosotros, los cincuentones, cuarentones. Muchas gracias. Pasé muy rico, delicioso esta entrevista y espero que sirva para algo y rico estar aquí y rico tratar de enviar el mensaje de que la educación es importante. Gracias. Nos vemos en otra historia en esta habitación invisible. Gracias a todos. Muchas gracias. La habitación invisible.